Bien, el estudio completo de los 6 parámetros que detectan la celiaquía se hace en atención primaria. Hablamos de celiaquía. Bien, ¿en esta sala hay alguien más que tenga interés del tema de celíacos? ¿Quién tiene interés? 1, 2, ¿quién más? 3, 4, 5, 6, 7. Bien, sabiendo que es un interés, ¿qué crees tú que ellos, teniendo ese interés, necesitan saber? ¿Hablamos de niños o de adultos? ¿De qué queréis hablar? Niños, ¿no? Se me escucha, ¿no? Perfectamente. 6 parámetros de celiaquía no hacen en seguridad social, hacen 3. Y otros 3, bueno, es decir, existe en servicios laboratorios, existe en servicios de los hospitales, pero cuesta conseguir esta prescripción. Lo digo de mi práctica, no sé cómo son requerimientos de estudio en seguridad social, ya no sigo a esto, pero he visto en análisis de mis pacientes que 3 aceptan, que ya no es poco. Hay 3 moléculas en gluten, pero lo más importante estudiar gliadina, endomisio y transglutaminasa. Son palabras muy complicadas, pero si queréis podéis escribir o llamarnos y le pasamos por correo electrónico. Normalmente la sensibilidad a gluten aparece frecuente en parámetros de gliadina. Gliadina son anticuerpos inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas A. Eso es el parámetro más sensible, más moderno en estudios y demuestra sensibilidad a gluten. Y lo que miran normalmente en pediatría son parámetros que se llama transglutaminasa y hasta ahora miran solamente transglutaminasas A, inmunoglobulinas A, pero también hay que mirar inmunoglobulinas G. Entonces, gliadina y transglutaminasa sí que en seguridad social lo miran, si bien necesario, si insistir. Normalmente si hay referencias, reacción alérgica o unos trastornos muy obvios relacionados con gluten o celiaquía en la familia, no lo discuten, lo hacen al toque. Ofrecen a veces estudio genético. Estudio genético muy bien, es estudio de sangre que realmente nos demuestra hay predisposición a celiaquía o hay celiaquía genéticamente predeterminada o no. Pero frecuentemente puede dar 50%. Por lo cual yo lo veo complementario, estudio de gliadina, transglutaminasa, estos análisis más sencillos, más genético. Cuando ofrecen a niños endoscopia con biopsia, considero muy traumático. Hay que primero descartar todos los estudios de sangre, de saliva, antes de endoscopia. Depende de la edad del niño, pero obviamente es procedimiento ya mayor. Recordad, por favor, si algún niño ya va a hacer endoscopia y biopsia, hay que provocar entre camillas, es decir, hay que exponer al niño a la dieta rica en gluten para que realmente el médico que hace endoscopia lo puede ver si hace daño o no, porque muchos van a endoscopia llevando dietas sin gluten o muy limitada, entonces no tiene ningún sentido, más o menos en estudios eso. Pero ¿qué otras preguntas de celiaquía? No lo sé cuáles. Bien, está bien. Ya tengo. ¿Qué te pregunta? Responde o la resumes y la respondes. Sí, lo que pasa es que falta un poco de contexto. ¿Cómo podemos trabajar o qué pautas podemos seguir cuando un niño se estimula constantemente? Ya se ha hecho explicándole que eso puede hacerlo en un lugar donde está solo y cambiando la actividad inmediatamente. Se me ocurren varias cosas, pero me falta contexto. No, digo para entender bien la pregunta. Ah. No sé si quien la ha hecho quiere concretar un poco más. Por aquí viene. Ah, vale. Bueno, es un caso que se ha dado en el aula, ¿no? Y que empezó siendo leve, pero ahora ya no sabemos, no tenemos más recursos, ya no sabemos Sí, ¿qué edad tiene? cómo actuar. 4 años. Vale. Bueno, normalmente la mayoría de estos síntomas parece que pueda ser por ahí hiperactivo, ¿no? ¿O no?
Vale, solamente desde... Más algo divinal, puramente. Se me ocurre a mí que preguntarte. Ah, vale. Bien. Entiendo que aquí hay muchas educadoras y muchas maestras. Claro, la PNL no tenemos igual mucha idea de qué me puedo llevar de la PNL al aula de 03, de 36, de 612, donde estamos ahora en el aforo. ¿Algún recurso interesante? Hombre, ahí lo que habría que hacer seguramente, quizás lo hayáis hecho ya, un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo ahí a nivel sistémico. Porque la mayoría de los síntomas que se reflejan en el aula, o muchos de ellos, no son cuestiones fisiológicas, ni siquiera digamos de carácter, sino que a los 4 ya empieza a definirse, sino que tienen que ver con qué está sucediendo en el ámbito familiar. Pero no sé si esto ya seguramente lo habréis hecho. No hay varitas mágicas para muchas cosas, es una observación y un ponerse en lugar de él y desde ahí ir pacientemente trabajando. Y luego es verdad que hay chavales, bueno, no sé, por ahí iría, necesitaría estar en el contexto, no sé si como reflexión al menos puede servir de algo. Bien, gracias, Chema, que a veces no es fácil responder a una pregunta si no tenemos el contexto, pero bien, pero son ideas que estamos aportando y eso es lo interesante, invitar a la reflexión. Muy bien, aquí hay muchísimas preguntas y lo que voy a evitar es preguntarte la opinión de las cosas, porque a veces para dar tu opinión tienes que contextualizar y no es tan fácil. Pero hay algo que veo que ha generado interés y es el tema de la cesárea. Cuando ha habido una cesárea, entendemos que has marcado eso y aquí habrá mamás que habrán tenido esa situación y les preocupará. O tenemos profesionales que tienen mamás que han tenido niños con cesárea, entonces esa angustia a lo mejor la tienen, ¿no? Entonces se pregunta cómo corregir, cómo tratar, cómo ayudar, cómo acompañar, ¿no? Seguro que tienes una respuesta para esto. Muy bien, muy buena pregunta. Primero, obviamente, no es culpa de nadie para tener nacimiento por cesárea. En España observamos que las madres que cada vez tienen más edad y cuando edad de 37, 38, 39 o 40 es primer parto, obviamente hay muchos riesgos en embarazo, en parto y los médicos a veces sobrevaloran o valoran adecuadamente, no lo sabemos, pero hay mucha necesidad de cesárea para evitar daños que puede recibir o niño o mamá, según su edad o según su historia, sus antecedentes de salud. Sanidad trabaja con tema de frecuencia de cesáreas, eso quizás va a cambiar porque muchos tienen mucho más conciencia ahora sobre este asunto, que a los niños hacemos daño con eso. Pero es lo que hay. Entonces, si el niño se nace por cesárea, no pasa nada, solamente sabemos que le falta información. Le falta información que debería recibir por parto natural, por lo cual es muy lógico y veo que ya en pediatría lo prescribir a los bebés probióticos. Probióticos para los pequeños, hay fórmulas muy especiales. Y esto está llegando, por ejemplo, ya muchos conocen la palabra Reuteri, y todos saben, Reuteri. Mi pediatra me dio Reuteri. Ni siquiera saben qué es Reuteri, pero Reuteri, cólico lactante Reuteri. Pero Lactobacillus reuteri es una bacteria. Es una de las bacterias que están en parto vaginal, en parto vaginal, que están en canal vaginal de mamá, que debería recoger el niño. Pero una de las empresas farmacéuticas ya comercializó también Reuteri, que ya existe en gotas y todos lo aceptaron. Ahí va a ir pasando con todas las bacterias necesarias y poco a poco probióticos van a llegar al mundo de pediatría, pero muchos no queremos esperar. Reuteri efectivamente es una bacteria que ayuda mucho con cólicos de lactante. Es una de bacterias claves para salud inmunológica, digestiva y después salud mental también del niño. Pero por lo cual, si hay Reuteri, entonces hay bacilos, lactobacillus brevis, infant, hay muchos otros que necesitamos dar al bebé. Entonces, consultar con especialistas, con neonatólogos o con pediatras
qué otros probióticos infantiles existen para esta edad. Y después en crecimiento del niño, como hablamos, no súper proteger, no súper esterilizar, permitir el contacto. Y como estos niños son un poco más frágiles, entonces en momentos socializar el bebé o el niño, ayudarle con probiótico, vitaminas, omegas. Cuando está con resfriado, esperar un poco 2-3 días para ver si es una infección viral o infección bacteriana antes de acudir a antibiótico. Cuando hay que dar antibiótico, acompañarlo con probiótico, absolutamente con seguridad. Y si lo prescribe o no prescribe pediatra, probiótico va a ayudar a prevenir diarrea o destrucción de microflora intestinal. Ayudar a formar esta base de datos, este mini ordenador que llevamos en el intestino delgado, dándole probióticos y suplementos, pero también en alimentos. Yogures y lácteos fermentados y productos fermentados vivos tienen bacterias, no tan concentrados como suplementos, pero para mantenimiento de salud de niños son perfectos, está muy bien. Es decir, no entrar en pánico, pero si el niño está con tendencia atópica, más sensible, más frágil con sistema respiratorio y tiene historia de cesárea, más razón pensar, le doy probióticos, le voy a suplementar, le voy a ayudar. Y poco más. Gracias. Bien, ¿en la sala hay alguna pregunta para Chema? Para Chema. Para Irina. No. Podemos dar probióticos en tiempos más críticos. Empieza año escolar o cuando hay esa epidemia viral en febrero, por ejemplo, septiembre, octubre, febrero, marzo, para dar más o menos 2 ciclos al año si el niño es estable, cada 3 meses, cada 4 meses, o en situaciones puntuales, gastroenteritis, viaje, estrés de exámenes, unos 10, 15 días. No hace falta tomarlo continuo, salvo si es ya un niño adolescente con intestino irritable o con episodios de vómitos o mal comedor. Ahí puede ser tiempo más prolongado, sí. ¿Hay alguna pregunta para Chema en la sala? Que no. Vale, Natalia, genial. Espera, resumo la pregunta para el que no haya escuchado. ¿Cómo sería el resumen de la pregunta? Si hay que adaptar las técnicas de PNL del adulto en el niño. Eso es lo que quiere saber. Vale. Y espera, solo una pregunta. ¿Quién me ha preguntado antes, Leticia, ¿puedo extenderme en una pregunta y le he dicho que no? Es que tengo que restituir esto. ¿Dónde estás? Por favor. No se ha ido. Está en la sala. Por favor, ¿dónde estás? Luego te busco. Sí, pues de aquí hablo. Vale. Responde mientras yo busco. Bueno, a ver, la PNL tiene una caja de herramientas muy amplia, grande. Hay algunas técnicas que vienen ya adaptadas o se pueden adaptar a los niños. Hay un librito, por cierto, muy bonito que podéis seguramente conseguir en internet, que se titula El caldero mágico. Y es cantidad de herramientas y situaciones en que se pueden aplicar algunas técnicas muy sencillas con niños, pero realmente la PNL lo que hace es aprender de la vida, de lo que funciona en el sentido positivo y lo que no. Es decir, más que técnicas estandarizadas, que las hay muchas y buenas, son herramientas, procedimientos y saber adaptarse a la persona para ver qué necesita desde su canal representacional. De esto no he hablado, pero bueno, hay personas que son más visuales, otras más auditivas, otras más cinestésicas, y no se suele tener en cuenta, y es importantísimo, por ejemplo, cómo adaptarse y hablar en su mismo lenguaje. Esto para los profesores es fundamental. A veces en la escuela estamos solamente en el auditivo y hay personas que son más visuales o cinestésicas, necesitan trabajar, moverse, necesitan, etcétera. Y con las técnicas pasa lo mismo. Hay algunas que te van a servir incluso casi sin adaptar, otras que ya vienen empaquetadas más para los chavales, pero luego hay la capacidad creativa, que eso es la PNL realmente, para saber qué efecto va a tener la interacción con esa persona, calibrar, observar y
y adquirir herramientas y recursos para ello. En eso consiste sobre todo la PNL. Aquí hay mucha creatividad, ¿eh? Bueno, la pregunta la voy a tratar de resumir. Yo tengo un hijo que es uno de esos niños que llevan como 15 botes de amoxicilina y tiene 3 años, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es que en el primer año de vida pues ha sido muy mal comedor, mucho antibiótico y ahora presenta pues como un poco de retraso en lo que es la psicomotricidad y el lenguaje. Y quería preguntarle a la doctora si puede haber relación entre ese desarrollo evolutivo, ¿no?, de psicomotriz y de lenguaje y demás con la alimentación, el uso, o sea, el haber tomado antibióticos y demás. Desgraciadamente creo que sí, que hay relación, no para estigmar o culpar a alguien, pero obviamente es una agresión muy importante frente del sistema inmune y sistema digestivo del niño tan pequeño. En primer lugar, siempre cuestionar si hace falta repetir antibiótico mismo, aunque sí necesita antibiótico. En segundo, tan sencillo, pero tan importante, cuando hay una infección de repetición, insistir que hagan un estudio que se llama frotis, un estudio de la saliva y de la mucosidad de la garganta y de la nariz. Tarda 3 días, pero en 3 días sabemos es virus o bacteria. Y si es bacteria, ¿a qué antibiótico es sensible? Eso ahorra a todos y no es complicado. Entonces, si es una infección, un episodio al año y con un antibiótico sencillo se quita, no hace falta preocuparse. Pero si hay infección recurrente, otitis, faringitis, pero ¿quién vive en esta garganta? ¿Quién vive en estas amígdalas? Es que se puede hacer un cultivo y apuntar por una vez bien, pero no crear una resistencia. Y esto es vuestro derecho a insistir en frotis nasofaringeal que tarda 3 días. Y 3 días es suficiente para observar si al final es virus o bacteria. Cuando empieza con el resfriado entramos en pánico. Pero en realidad si es una infección viral, virus es como un ovni. Es una nave que se aterriza sobre la célula, hace un agujero e inyecta su información dentro de nuestra célula. No hay manera de acceder con antibiótico a virus. Pero sí hay manera también con antibiótico debilitar el terreno, por lo cual el virus va a proliferar como quiere. 2-3 días hay que esperar hasta que ver dónde va esta infección. Es justo estos días podemos hacer un cultivo. Si es una historia de tanto antibiótico, entonces hemos influido a formación del sistema inmunológico, al suministro de metabolitos, a la relación entre 2 genomas que estaba hablando. Entonces, hay más probabilidad que tiene inflamación en las mucosas, por lo cual puede tener primeros síntomas de algún problema de desarrollo, de crecimiento, de desarrollo cerebral o desarrollo emocional. Sí que puede ser que aparece como consecuencia de esta agresión y niños tienen muchísima plasticidad, entonces intentar nutrir intensivamente, intentar quizás temporalmente quitar alimentos que supone más dificultad en digestión, tipo este gluten y lactosa que comenté, y bombardearlo con todo lo bueno que existe en suplementación infantil y también de manera muy seria ponerse con su nutrición. Responden en 3-4 meses, esto es bonito con niños. No creo, entiendo su preocupación, pero creo que se puede revertir este problema. Muy bien, muchas gracias. Bien, vale. Chema, yo te quería preguntar, entendiendo que aquí hay mucho profesional que trabaja con niños, ¿alguna referencia bibliográfica o alguna idea que les quiera sugerir para que puedan profundizar en algo que se ha quedado simplemente como un aperitivo, ¿no? Como pasen y coman lo que quieran, pero ahora hay que profundizar, hay que nutrir. Sí, hay un libro muy interesante que se titula precisamente PNL para docentes. Es, yo creo que muy práctico, muy fácil de entender, muy útil
Lo que no recuerdo exactamente es ahora, Alex Roca puede ser el... Igual lo conoces... ¿Lo conoces? No. Te lo buscan en Google ahora mismo. Ya están en Google. Alguien lo está buscando. PNL para docentes. Puede ser de Alex Roca o... Y este... Sí. Puede que sea para educadores en vez de para docentes. Creo que es para docentes. Bueno, lo vais a encontrar fácil seguramente. Y yo de verdad, para no liar muchos más, porque hay algunos otros, ese yo creo que es el más práctico, el primero que os recomendaría. Hay muchas... Gracias. ¿Por qué no te he visto? Porque si no te pregunto a ti. Muy bien, Albert Serrat, exactamente. PNL para docentes. Muy didáctico, muy aplicado a lo cotidiano desde el ámbito escolar, educativo. Quedaros con ese. Es buena pregunta. Ahí es un límite de ética. No quiero promover ninguna empresas ni dar nombres comerciales de los productos. Tampoco me gusta generalizar. Cada niño tiene su historia, donde sospecho sobrecrecimiento de hongo y en otro sobrecrecimiento de levadura o hay algún proceso. Es decir, hay que valorar profesionalmente antes de recomendar y cada edad tiene su dosis. Quizás confiar a los farmacéuticos, porque la mayoría de los probióticos se venden en las farmacias. Es verdad que todavía profesionales no todos tienen esta información. Lo que me gusta, porque probióticos recién llegan, son productos, no hay mucho en España, hay unos 15 productos realmente buenos, pero son buenos. Y no sé por qué, pero en la farmacia hay más opciones que en herbodietética. Para elegir. Después, cuando estás eligiendo producto que dice perfectamente la edad permitida, la dosis, no me gustan probióticos cuando hay 20 nombres de bacterias que en una cápsula significa presencia es mínima. Tienen que ser como 4 o 6 cepas y las cepas que tienen al final de nombre, por ejemplo, Lactobacillus reuteri o Rhamnosus, después tienen como unos mayúsculos LC o BH y números. Esto es como una confirmación que esta bacteria tenía estudio científico. Cuando tienen un poquito apunte, no solamente nombre, pero también una referencia como código, también da más confianza. Todas las empresas que comercializan seriamente probióticos en España tienen call center. Es muy interesante, se llama en este call center, normalmente atiende médico que ya está entrenado en probióticos. Tienen bien ético, no intentan vender, te explican, pero por ahora saben más que pediatra que está sobrecargada. Yo recomiendo buscar de esta manera. Muy bien. Sí. Espera, voy a terminar la pregunta. Espero que estemos entendiendo que a este congreso hemos traído la parte médica porque es un congreso de educación emocional, pero entendemos que gestionar emociones cuando físicamente no estamos bien, no estamos equilibrados, nos falta salud, pues es difícil, ¿no? Intentar trabajar una conducta, una emoción, si físicamente no estamos bien. Entonces, me gustaría que os fuerais con esa idea. Así que no se trata, lo probiótico es una recomendación que nos hace Irina, una recomendación. Exactamente, no es una solución, vamos a intentar reconducir algo físicamente para poder trabajar un aspecto emocional, conductual, como cada uno lo quiera entender. ¿De acuerdo? Esto un poco lo necesitaba aclarar, porque a que te gusta que lo aclare. Me parece muy bien. Está encantada. Está encantada, porque ayer lo hablamos, ¿verdad? Claro. Es una herramienta más, como cada de nosotros dan herramientas. Es decir, yo quiero que tengáis herramientas para asegurar que el niño tiene buena salud. Y después responde a vuestros métodos, a terapias o lo que sea. En realidad es más lineal. Cuando el niño mejora en todo. Está más animado, duerme mejor, come mejor. Solamente parte física es lo que os quiero asegurar. Vale. Matilde. Bueno, me veo ahí como muy... Me has enganchado totalmente todo lo que has contado en esta mañana. Como niña de cesárea... hija de mujer con cáncer, maestra, no sé cómo definirme en este momento, pero el caso sí que me gustaría saber tu opinión de cara al cáncer, de cara a mi madre,
cómo ayudarle en este dato que nos has dado, ¿no? Que el 80% de los cánceres pueden mejorar con una alimentación adecuada. Si los probióticos también tienen su papel y cuáles, ya estoy un poco enganchando con la pregunta de la anterior compañera. Me parece bien, preocupación. De hecho, ayer me comentó Leticia que dice cómo me gustaría también tener una parte de tiempo a hablar sobre adultos, porque, y claro, hablando sobre salud de niños en distintos países, hablo frente de los profesores o terapeutas o ámbito educativo, os veo tan cansados, tan agotados. Y claro, cada uno tiene su historia. Es tan difícil trabajar con niños. Dios mío, es tan difícil. Y claro, para tener aún más dedicación, aún más paciencia y aún más comprensión a los niños tan diversos en esta época, ¿cómo tenéis que cuidar a vosotros? Es decir, hay que hacer un curso intensivo de cuidado de salud y para que realmente entender de qué hablamos y que, porque como dijo Leticia muy bien, que estáis somatizando mucho emoción, guardando cualquier expresión frente de los niños, hay mucho en vosotros para trabajar también. Es aplicable, que digo para niños, es aplicable para los adultos. Hay muchísimas pautas en mis libros y no porque quiero promoverlos, porque para ahorrar tiempo. Es para público general y explico. O haces así, o tienes 2 días, o tienes 7 días, te recomiendo esto, suplemento otro. Es decir, busca en mis libros porque hablo en segundo libro mucho sobre cáncer y todos fantasmas alrededor de cáncer y cómo podemos combatirlo. Hablo cómo el cuerpo está diseñado para protegernos y depurarnos. Es decir, es que el cuerpo humano es maravilloso por su diseño inicial, solamente lo abusamos en muchos sentidos, pero podemos recuperar y reconectarnos. Yo creo que en este momento puedo recomendarte mi segundo libro, que se llama Salud Pura, y ahí hablo mucho de cáncer para un poquito prevenir, ¿no? Prevenir. Bien, vamos terminando. No os voy a poder complacer a todas y a todos, lo siento muchísimo. Espero que aceptéis mis disculpas, pero tengo que priorizar y equilibrar. Chema, ¿se te ocurre, teniendo en cuenta la inquietud que ves en la sala, lo que aporta Irina en cuanto a la salud física, desde tu ámbito, qué complementarías para darnos la mano? Sí, bueno, hay muchas de las patologías tienen correlación y de hecho a veces son consecuencia de, vamos a decir, crisis psicológicas, por eso la correlación psicosomática. En algunos casos de cánceres está bastante demostrado que hay un componente psicológico de creencias limitantes, autoboicotadoras o destructivas, que como mínimo vamos a decir que están correlacionando activamente en el mismo. Trabajar desde este componente de creencias es fundamental y como mínimo puede aportar mucha calidad y en algunos casos parece que hasta contribuir a cierta sanación, no sé yo hasta dónde, porque luego hay otras cuestiones que ya se escapan ni a lo médico ni a lo psíquico, es alhamdulillah, pero de momento yo recomendaría el libro de Robert Dills sobre creencias, donde cuenta el relato del trabajo que él hizo en primer lugar con su madre, que era enferma terminal de cáncer y bueno, vivió 20 y pico años más. Hizo un trabajo muy riguroso, muy bueno, basado sobre todo en el cambio, transformación de creencias limitantes y tóxicas que tenía. Es igual, me lo leo yo. ¿Qué libro era? El libro es, sí, Creencias de Robert Dills. ¿Me apuntas? ¿Quieres comentar? No, solamente estoy totalmente de acuerdo porque es una conexión con psicológico. Lo que os cuento no es como pacientes vienen y quieren curarse y están conscientes de sus problemas. Normalmente vienen con conducta autodestructiva, con negar síntomas o no creer que puede uno mejorarse o ignorar avisos del cuerpo. O hay mucho psicológico en la enfermedad que veo día al día, en realidad llegan por ciertos patrones de actitud hasta que ya no pueden físicamente llevar más adelante. Igual adolescentes es una
muy interesante trabajar con ellos y tienen dos caras, cuando vienen con los padres y después pido hablar sin padres, y son dos historias diferentes. Antes de que llega problema físico muy grave que debo enfrentar, hay una historia psicológica muy importante. Alergias alimentarias, ¿no? Alergias alimentarias. Vale, bien. ¿Hay más interés en la sala de este tema? ¿Alergias? Sí, hay algo de interés. Vale. No, voy a repetir lo mismo porque no tengo datos, no tengo caso para estudiar, pero alergias, repito, niños no tienen nada crónico, en 3 años es algo agudo, algo está. Alergia es una reacción exagerada a las moléculas normales que nosotros toleramos. Entonces, si su sistema inmune reacciona de manera exagerada frente del alimento o frente de algún olor o ámbito o polen, lo que sea, entonces el sistema inmune está confuso, no procesa bien información. Sistema inmune, 80% de tu intestino delgado. Entonces, ver si hay alguna infección, que niños a veces llevan alguna infección, hacer análisis de las heces y ver qué está pasando. Si hay algo que le tira fuerzas y le sensibiliza tanto para que sea tan alérgico, probar dieta de exclusión de lo básico, lactosa, gluten, intentar nutrir todo lo mismo. Es decir, si no tienes con quién hablar, prueba nutrir, dar probióticos y hacer un estudio muy detallado de digestivo, porque donde se proceden alergias, curiosamente, el sistema inmune reacciona así. Hacer una búsqueda, hacer una buena consulta, ¿no? No, ir a la farmacia, consultar sobre probióticos para edad 3 años que existen, leer etiqueta para ver que si es una fórmula con refuerzo científico, o apuntar algunos probióticos en nombre de las empresas y llamarles y consultar. Yo no puedo darte nombre, que date a tu niño probiótico X. Es que me parece un poco ético. Yo no quiero prescribirlo así de distancia, ¿vale? Me podéis escribir por correo. Tardo de responder, pero respondo. Porque hay muchísimos correos, pero si hay alguna pregunta puntual y que queréis consultar, me podéis escribir. Muy bien. Bueno, pues sabéis que para mí es muy importante respetar el tiempo y entonces voy a dejarlo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí, bueno, vamos a ir un poco cerrando el coloquio de ahora y vamos a ir cerrando un poquito el tiempo compartido este fin de semana. Bueno, ya sabéis que el año que viene volveremos a organizar el 3er Congreso de Educación Emocional y ya cuando tengamos el programa cerrado ya os informaremos, pero hay mucho tiempo. Lo que pasa es que esta gente tiene una agenda que no veas, o sea, para contactar con la gente, vamos, de una semana para otra es imposible. Bien, gracias, podemos bajar. Gracias, Chema, gracias, Irna. Bien.